Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro canal, el rincón donde las historias de Estambul nos atrapan y los galanes turcos nos roban el aliento. Espero que estén listos para un chismecito jugoso, porque hoy vamos a meternos de lleno en la vida de uno de los actores más queridos y talentosos de Turquía, Kerem Bürsin. Sí, hablamos de él. Del mismísimo Serkan Bolat que nos enamoró en Love is in the Air. Pero hoy no vamos a hablar de su vida amorosa, sino de sus aspiraciones profesionales. Porque, como sabrán, Kerem es mucho más que una cara bonita. Es un actor dedicado, ambicioso y con un talento que no para de crecer. Hoy vamos a explorar qué tipo de papeles lo atraen, cuáles le gustarían interpretar y, lo más interesante, a qué actores envidia por los personajes que han tenido la oportunidad de encarnar. Y todo esto inevitablemente bajo el prisma de su muy comentada ruptura con Hande Erçel, que marcó un antes y un después en su vida personal y, por supuesto, profesional. ¿Creen que la separación ha influido en sus decisiones? Vamos a averiguarlo. Pero antes de que nos sumerjamos en este mundo de intrigas y revelaciones, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, déjenos un comentario al final contándonos qué opinan de todo esto. Su opinión es muy importante para nosotros. Ahora sí, comencemos. Para entender las aspiraciones de Kerem, tenemos que echar un vistazo a su trayectoria. Después de su éxito arrollador en Love is in the Air, donde interpretó a Serkan Bolat, el frío y calculador arquitecto que terminó derritiéndose por el amor de Eda Yildiz, Kerem ha buscado diversificar sus papeles. No quiere ser encasillado como el galán romántico, y está apostando por proyectos que le permitan explorar otras facetas de su talento. Una de las series que demostró esta intención fue Jakob Seversen. En esta producción Kerem interpretó a Ateş Arkal, un joven que tras la muerte de sus padres, se ve obligado a hacerse cargo de sus 3 hermanos menores y de 3 niños huérfanos. A diferencia del millonario y exitoso Serkan, Ateş es un joven con una vida mucho más complicada, que lucha por mantener a su familia unida y que encuentra el amor en los lugares menos esperados. Jakob Seversen es una comedia romántica con toques dramáticos que le permitió a Kerem mostrar su lado más divertido y vulnerable. Aunque la serie no tuvo el mismo éxito que Love is in the Air, fue una declaración de intenciones por parte del actor. Quiere arriesgarse, probar cosas nuevas y no quedarse estancado en el mismo tipo de personaje. El propio Kerem ha admitido en entrevistas que este papel fue un respiro, una oportunidad para salir de la camisa de fuerza que, aunque exitosa, comenzaba a oprimirle. Interpretó a Ateş con una naturalidad y frescura que sorprendieron a muchos, demostrando una versatilidad que algunos críticos habían cuestionado. Su capacidad para conectar con el público, incluso en un contexto menos glamoroso que el de Serkan Bolat, consolidó su estatus como un actor serio y comprometido. Pero, ¿qué tipo de papeles le gustaría interpretar a Kerem? En varias entrevistas, el actor ha manifestado su admiración por actores como Joaquín Phoenix y Leonardo DiCaprio, y ha expresado su deseo de interpretar personajes complejos, oscuros y con mucha profundidad psicológica. Le gustaría meterse en la piel de un villano carismático, un personaje atormentado por su pasado o un héroe con muchos claroscuros. Podemos imaginar a Kerem interpretando a un detective con problemas de adicción, a un mafioso con un corazón de oro o a un espía con una doble vida. Son papeles que le permitirían mostrar su versatilidad y desafiar sus propios límites como actor. Kerem ha dejado claro que busca personajes que le representen un reto, que le obliguen a investigar, a profundizar en la psique humana y a transformarse física y emocionalmente. No le asustan los papeles controversiales, ni aquellos que le exijan un gran compromiso con la preparación. De hecho, los busca activamente convencido de que son estos roles los que le permitirán crecer como actor y dejar una huella duradera en el público. Ahora bien, ¿a qué actores envidia Kerem? Aquí la cosa se pone interesante. En una entrevista reciente, Kerem confesó que admira mucho el trabajo de Çağatay Ulusoy. Çağatay, conocido por sus papeles en series como Insider y El Protector, ha demostrado ser un actor muy versátil, capaz de interpretar tanto a personajes románticos como a personajes más oscuros y complejos. En concreto, Kerem mencionó que le gustaría haber interpretado el personaje de Sarp Yılmaz en Insider, un policía infiltrado en la mafia que lucha por vengar la muerte de su padre. Es un papel que requiere mucha intensidad emocional y física, y que le permitiría a Kerem mostrar su lado más duro y combativo. La admiración de Kerem por Çağatay Ulusoy no es un secreto en la industria.
Ambos actores comparten una ambición similar por explorar diferentes facetas de la actuación y desafiar los estereotipos. Sharp Yılmaz, en particular, es un personaje que encarna la complejidad y la ambigüedad moral que tanto atraen a Kerem. La capacidad de Çağatay para transmitir la lucha interna de un hombre atrapado entre la ley y el deber, entre la venganza y la redención, es algo que Kerem aspira a alcanzar en sus propios trabajos. Insider es un drama policial lleno de acción, suspense y giros inesperados. La serie cuenta la historia de dos hermanos que fueron separados al nacer y que terminan enfrentándose en bandos opuestos de la ley. Es una producción muy bien escrita y dirigida, con unas actuaciones impecables por parte de todo el elenco. El éxito de Insider reside en su capacidad para mantener al espectador en vilo, con una trama que se desarrolla a un ritmo vertiginoso y unos personajes complejos y bien definidos. La serie explora temas como la lealtad, la traición, la familia y la justicia, con una crudeza y realismo que la hacen especialmente atractiva para el público. Otro actor que Kerem admira es Kenan İmirzalıoğlu, conocido por sus papeles en series como Ecel y Karaday. Kenan es un actor con una gran presencia escénica y un talento innato para interpretar personajes carismáticos y complejos. En concreto, Kerem mencionó que le gustaría haber interpretado el personaje de Mahir Kara en Karaday, un abogado honesto que se ve obligado a asumir la identidad de un asesino para salvar a su padre de la pena de muerte. Es un papel que requiere mucha inteligencia, astucia y valentía, y que le permitiría a Kerem mostrar su lado más justiciero y protector. La elección de Mahir Kara como un personaje deseado por Kerem revela su interés por explorar roles que representen la lucha contra la injusticia y la defensa de los valores morales. Kenan İmirzalıoğlu, con su presencia imponente y su capacidad para transmitir una profunda humanidad, logró crear un personaje inolvidable, que resonó con el público por su integridad y su determinación. Kerem, sin duda, en este papel la oportunidad de mostrar su propia capacidad para conectar con el público a un nivel emocional profundo. Karaday es un drama de época ambientado en la Estambul de los años 70. La serie cuenta la historia de un hombre que lucha por limpiar el nombre de su familia, y que se enamora de la jueza que lleva su caso. Es una producción muy cuidada, con una ambientación impecable y unas actuaciones muy convincentes. La serie destaca por su atención al detalle, tanto en la recreación de la época como en la construcción de los personajes. La trama, aunque compleja, se desarrolla de manera fluida, manteniendo al espectador enganchado desde el principio hasta el final. Además, la serie aborda temas como la corrupción, el poder y la lucha de clases, con una perspectiva crítica y reflexiva. Ahora bien, ¿cómo influye la ruptura con Hande Erçel en las decisiones profesionales de Kerem? Es evidente que la separación ha sido un momento difícil para ambos, y que ha marcado un punto de inflexión en sus vidas. Después de la ruptura, ambos han intentado seguir adelante con sus carreras, buscando nuevos proyectos y reinventándose a sí mismos. La relación entre Kerem y Hande fue una de las más mediáticas y queridas en Turquía, y su ruptura generó una gran expectación y tristeza entre sus fans. Sin embargo, ambos han demostrado una gran madurez y profesionalismo al abordar la situación, evitando los escándalos y centrándose en sus respectivos proyectos. En el caso de Kerem, la ruptura parece haberle dado un impulso para arriesgarse más y buscar papeles que le permitan mostrar su verdadero potencial como actor. Quiere demostrar que es mucho más que un galán romántico, y está dispuesto a trabajar duro para conseguirlo. La ruptura, sin duda, ha sido un catalizador para Kerem, que ha visto en esta nueva etapa de su vida la oportunidad de reinventarse y de demostrar su valía como actor. Ha intensificado su búsqueda de papeles desafiantes, que le permitan explorar nuevas facetas de su personalidad y demostrar su capacidad para interpretar personajes complejos y multifacéticos. Además, la ruptura también podría haber influido en su elección de personajes más complejos y oscuros. Quizás está buscando explorar sus propias emociones y experiencias a través de sus personajes, y utilizar su trabajo como una forma de terapia y autoexpresión. Es una práctica común entre los actores, utilizar su arte como una vía para procesar sus propias emociones y experiencias. Kerem, en este sentido, no es una excepción. La búsqueda de personajes complejos y oscuros podría ser una forma de explorar sus propias sombras y de encontrar una nueva forma de conectarse con el público. Es importante recordar que Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su relación comenzó durante el rodaje de Love is in the Air, y rápidamente se convirtieron en un fenómeno mediático. Su química en pantalla era innegable y su relación fuera de ella parecía sacada de un cuento de hadas.
El éxito de Love is in the Air catapultó a Kerem y Hande a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos de la cultura pop. Su relación, que comenzó como un rumor, rápidamente se confirmó, generando una gran expectación entre sus fans, que veían en ellos a la pareja perfecta. Sin embargo, como todas las relaciones, la suya también tuvo sus altibajos. Los rumores de crisis eran constantes y finalmente en 2022 confirmaron su ruptura. La noticia sorprendió y entristeció a muchos fans, esperaban que su historia de amor durara para siempre. La presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales fueron algunos de los factores que contribuyeron al fin de la relación. A pesar de la tristeza y la decepción, tanto Kerem como Hande han demostrado una gran madurez al abordar la situación, evitando los escándalos y centrándose en sus respectivas carreras. A pesar de la ruptura, Kerem y Hande han demostrado ser muy profesionales y respetuosos el uno con el otro. Han evitado hablar de su relación en público, y han seguido adelante con sus carreras de forma independiente. Esta actitud demuestra su madurez y su respeto mutuo, a pesar de la separación. Ambos han priorizado su crecimiento profesional y personal, evitando caer en provocaciones mediáticas y centrándose en sus respectivos caminos. En resumen, Kerem Bürsin es un actor ambicioso y talentoso que está dispuesto a arriesgarse y desafiar sus propios límites. Tras su éxito en Love is in the Air, ha buscado diversificar sus papeles, apostando por proyectos que le permitan explorar otras facetas de su talento. Admira a actores como Çağatay Ulusoy y Kenan İmirzalıoğlu, y le gustaría interpretar personajes complejos, oscuros y con mucha profundidad psicológica. La ruptura con Hande Erçel parece haberle dado un impulso para arriesgarse más y buscar papeles que le permitan mostrar su verdadero potencial como actor. Kerem Bürsin se encuentra en un momento crucial de su carrera, con la determinación de demostrar que es mucho más que un galán romántico y con la ambición de convertirse en uno de los actores más respetados y versátiles de Turquía. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por la vida y las aspiraciones profesionales de Kerem Bürsin. Como ven, este talentoso actor tiene mucho que ofrecer y estamos ansiosos por ver qué nuevos proyectos nos tiene preparados. Ahora cuéntenos en los comentarios, ¿qué opinan de las series que mencionamos? ¿Les gustaría ver a Kerem interpretando un papel similar a los de Çağatay Ulusoy o Kenan İmirzalıoğlu? Queremos saber su opinión. ¿Qué tipo de personaje creen que le sentaría mejor a Kerem? ¿Un villano carismático, un detective atormentado o un héroe con claroscuros? ¿Creen que la ruptura con Hande Erçel ha influido positivamente en su carrera? Déjenos sus comentarios. No olviden darle like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden, aquí encontrarán siempre las últimas noticias, los mejores análisis y los chismes más jugosos del mundo de las series turcas. Compartan este vídeo con todos sus amigos fans de Kerem Bürsin y de las series turcas. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor está en el aire, pero también en la pantalla. Nos vemos pronto. Sigan sintonizando nuestro canal para más noticias y análisis del mundo de las series turcas. No se lo pierdan.